Una abuela era despreciada por sus nietos ricos, hasta que un día les enseñó una poderosa lección. María era conocida en el vecindario por su simpatía y generosidad. Con sus 84 años, seguía viviendo en la misma casa modesta y acogedora en el centro histórico de Puebla, donde había criado a sus hijos y, más tarde, ayudado a cuidar a sus nietos. Aquella casa sencilla, con paredes coloridas y flores en las ventanas, era para ella un verdadero hogar, un pedazo de su historia que jamás abandonaría. A pesar de las insistencias de sus hijos para que se mudara a un lugar más moderno y cerca de la gran ciudad. Los nietos de María, que antes eran su alegría y compañía diaria, ahora parecían distantes, como si la vida llena de compromisos hubiera creado un muro invisible entre ellos. María observaba con nostalgia los recuerdos de cada uno de ellos, guardados en fotos antiguas y pequeños objetos que mantenía en la casa, como reliquias de una época en la que aún eran niños. En aquellos días, los cuatro corrían por los pasillos, llamándola abuelita y llenando su casa de risas y alboroto. Ella les enseñaba sobre la paciencia, el trabajo duro y el valor de la honestidad. Para María, esas eran las lecciones más valiosas que una abuela podía transmitir. Sin embargo, los años pasaron. Ellos crecieron, se graduaron, construyeron carreras exitosas y comenzaron a mirarla con una mirada distante, casi fría. La casa de María ahora era vista por ellos como antigua y sus historias como una viejería que no merecía atención. A pesar de ello, María los esperaba cada semana, con la esperanza de que la vida no hubiera borrado los lazos que un día los unieron. Preparaba los platos que a ellos les gustaban y arreglaba la casa, esperando verlos con el mismo brillo en los ojos de antes. Pero, últimamente, las visitas se hacían cada vez más raras, y cuando ocurrían, eran rápidas y sin mucho calor. Aquella tarde, con el sol de Puebla dorando las flores del balcón, María aguardaba la llegada de sus nietos, quienes habían prometido una visita rápida. Cada minuto era una mezcla de expectativa y nostalgia. Cuando finalmente llegaron, María percibió, con el corazón un poco apretado, que el encanto y la alegría de otros tiempos estaban ausentes. Los nietos, elegantemente vestidos, miraban el reloj con frecuencia, como si el tiempo allí fuera una carga. Al observar a Lucas, el mayor, María notó la expresión impaciente en su rostro mientras revisaba el celular. Su presencia allí parecía más una obligación que un deseo verdadero. Él lanzó una mirada rápida por la sala y comentó, con una leve ironía en el tono, «Abuelita, ¿por qué no reforma esta casa? Todo aquí parece tan viejo». María, que ya no esperaba elogios, solo sonrió, intentando disimular el dolor que la frase le había causado. A lo largo de la vida, había aprendido a soportar las decepciones con serenidad, pero sentía en su interior que algo estaba cambiando entre ella y sus nietos. Aún así, guardaba consigo un secreto, un aspecto de su vida que ellos desconocían completamente y que, algún día, podría transformar radicalmente la forma en que la veían. Las semanas pasaban, y María percibía que los nietos ya no se preocupaban en disimular la incomodidad que sentían al visitarla. El contacto, que antes era cálido y frecuente, ahora se limitaba a rápidos mensajes, muchas veces enviados por obligación, y raras visitas esporádicas en las que demostraban abiertamente su desinterés. Cuando aparecían, se quedaban poco tiempo, impacientes, como si su presencia fuera algo pesado, una tarea a cumplir. Cada encuentro era una mezcla de expectativa y tristeza para María, quien preparaba todo con cuidado, como si ese momento fuera una oportunidad de reconquistar la atención de sus nietos. Ella arreglaba la mesa, eligiendo la loza antigua que tanto le gustaba y las servilletas bordadas a mano, esperanzada de que algo en el calor de aquel ambiente despertara el recuerdo de tiempos más simples. Pero, para los nietos, la casa de la abuela y todo su universo parecían reliquias de un pasado sin valor. La conversación, que antes estaba llena de preguntas y risas, ahora se reducía a temas superficiales, interrumpidos constantemente por los tonos de notificaciones en los celulares. Rara vez miraban a María, con los ojos fijos en las pantallas, escribiendo mensajes rápidos entre un sorbo de café y otro. Ya no se molestaban en esconder el aburrimiento o la falta de interés por la vida de la abuela. Cuando ella intentaba compartir un recuerdo o contar una historia de los tiempos en que los cuidaba, los nietos lanzaban miradas frías, como si desearan que terminara rápido.
Raúl, el nieto del medio, se mostraba especialmente impaciente. Él, que antes amaba las historias de María sobre Puebla y el México antiguo, ahora giraba los ojos cada vez que ella intentaba mencionar el pasado. Para él, todo lo que ella decía era retrógrado o anticuado. Cada vez que María intentaba hablar sobre valores como humildad y honestidad, él la interrumpía con una expresión de desprecio, afirmando que en el mundo real las cosas eran diferentes. Dulce, la nieta menor, también parecía avergonzada de la simplicidad de la abuela. Frecuentemente la miraba de arriba abajo, fijándose en la ropa gastada, los zapatos viejos y las manos arrugadas de María. La mirada de Dulce estaba cargada de un juicio silencioso, pero que María, con el paso del tiempo, había aprendido a entender. Aquella chica, tan dulce en otros tiempos, ahora veía a la abuela como una figura que no tenía nada que añadir a su vida sofisticada. El contraste entre la vida de María y la de los nietos se hacía cada vez más evidente. Ellos vivían en grandes ciudades, en apartamentos modernos y caros, frecuentaban los mejores restaurantes y se rodeaban de personas influyentes. Cuando llegaban al barrio sencillo donde María vivía, miraban alrededor con desdén, como si estuvieran en un lugar extraño e incómodo. Para ellos, todo allí parecía sin sentido, un recuerdo de algo que no querían llevar consigo. María, por su parte, continuaba guardando con cariño cada recuerdo. No lograba ver aquel mundo con los ojos de sus nietos. Para ella, las pequeñas cosas de la vida eran preciosas, desde el aroma del café fresco hasta el sonido de los niños del vecindario jugando. No entendía cómo ellos, a quienes tanto amó y enseñó, ahora despreciaban todo aquello. En uno de esos encuentros rápidos e impersonales, María los observaba, con el corazón apretado, intentando entender en qué había fallado, por qué esos jóvenes, a quienes vio crecer y guió con tanto cariño, ahora la trataban con una frialdad que le dolía en el alma. Sin embargo, ella no se quejaba, manteniendo una postura serena y palabras dulces. Sabía que su vida humilde ya no encajaba en el mundo moderno y próspero de sus nietos, pero no podía dejar de intentar recuperar algo de ellos. Por dentro, sin embargo, una idea comenzaba a formarse. Se preguntaba si habría alguna manera de hacer que vieran lo que realmente importaba. María sabía que la vida tenía mucho que enseñar y tal vez ella misma podía guiar a sus nietos a aprender esas lecciones, incluso si necesitaba una estrategia más inusual para que vieran el mundo con otros ojos. Así, la abuela, incluso con el corazón herido, comenzó a alimentar una nueva esperanza. Sabía que el tiempo la había hecho sabia y que las verdades que llevaba consigo eran valiosas. Con paciencia, María aguardaba el momento adecuado para actuar, sin revelar a sus nietos el secreto que guardaba, un secreto que, cuando fuera revelado, traería una sorpresa que cambiaría para siempre la forma en que ellos la veían. Los días pasaban y, con ellos, las raras visitas de sus nietos se volvían cada vez más dolorosas para María. Cierto día, un domingo soleado, los invitó a un almuerzo en familia. Preparó todo con el cariño de siempre, dedicándose especialmente al plato favorito de cada uno de ellos. Arregló la mesa con esmero, dejando el ambiente con el aire acogedor y familiar que tanto valoraba, esperando, en el fondo, que eso los hiciera sentir el mismo amor que ella todavía guardaba por ellos. Cuando los nietos llegaron, sin embargo, María pronto notó que algo estaba diferente. Parecían más distantes, fríos. Miraban alrededor con expresiones de impaciencia, susurrando entre ellos mientras María terminaba de colocar la comida en la mesa. La abuela, siempre atenta a los detalles, notó la mirada crítica de Dulce, quien examinaba el ambiente con una mezcla de extrañeza e incomodidad. Era como si nada allí le agradara. Durante el almuerzo, los nietos hacían comentarios irónicos sobre todo a su alrededor. Raúl, con su postura arrogante, fue el primero en lanzar una indirecta. Observando las paredes descascaradas y el suelo gastado de la casa, comentó en tono sarcástico: «Abuelita, ¿no cree que ya es hora de darle una renovada a la casa?», dijo él, con una media sonrisa. «Hoy en día hay tantos diseñadores de interiores que podrían ayudar, sabe, para hacer el ambiente más moderno». María intentó ignorar la punzada que sintió en el pecho con aquel comentario.
Miró las paredes de la casa, esas mismas paredes que habían sido testigos de tantos momentos felices y habían acogido a cada uno de sus nietos en fases importantes de sus vidas. Aquella casa era para ella un refugio, un símbolo de todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Pero, para ellos, ahora parecía solo una reliquia anticuada. La situación empeoró cuando Lucas, el mayor, comenzó a hablar sobre la ropa de María. Observó el vestido sencillo y ya un poco desgastado que llevaba su abuela y lanzó otro comentario. Abuelita, con todo respeto, debería cuidarse más, ¿sabe? Quizás renovar su guardarropa, buscar ropa un poco más elegante. Hoy en día hay tantas tiendas buenas, y con un poco más de estilo se vería más moderna, como las otras señoras que uno ve por ahí. María sonrió con tristeza, sin responder de inmediato. Nunca le habían importado las ropas caras ni la apariencia sofisticada. Para ella, las cosas simples eran las más valiosas, y siempre creyó que las personas no debían ser juzgadas por lo que vestían o por lo que poseían. Pero sus nietos, ahora adultos y acostumbrados a un mundo lleno de apariencias, parecían pensar de otra manera. Para ellos, el valor de alguien parecía estar en las posesiones y en la imagen que transmitía. El momento más doloroso llegó cuando Dulce, ya cansada de lo que consideraba una conversación sin propósito, decidió tocar un tema que sabía que lastimaría a su abuela. Mirando directamente a María, preguntó con frialdad. Pero, dígame algo, abuelita, ¿por qué nunca pensó en progresar en la vida? Quiero decir, siempre ha vivido aquí, siempre ha tenido una vida tan modesta. Si hubiera tenido más ambición, tal vez estaría en una casa mejor, con más comodidades. ¿No pensó en hacer algo para salir de aquí? Esas palabras resonaron en la mente de María como un golpe. Sabía que, para sus nietos, la simplicidad de su vida era algo que no podían comprender. No veían el valor de los pequeños sacrificios que había hecho a lo largo de los años, ni la belleza de las pequeñas alegrías que componían su rutina. Cada decisión que tomó en la vida fue impulsada por el amor a su familia y el deseo de mantener a sus hijos y nietos seguros y cerca. Pero para ellos, eso parecía poco, casi sin valor. Mientras escuchaba esas palabras, María se sintió invadida por una mezcla de tristeza y decepción. Era difícil creer que esos jóvenes, a quienes dedicó tantos años de su vida, la trataran con tanto desprecio y falta de respeto. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña serenidad. Guardaba en su interior un secreto que ellos ni siquiera imaginaban, y sabía que, algún día, los haría ver el valor que siempre había tenido, mucho más allá de sus posesiones o su apariencia. Por fuera, mantuvo la calma. Sonrió con dulzura y respondió, en un tono calmado y afectuoso. Pues sí, mis hijos, tal vez no hice muchas cosas que el mundo moderno considera importantes. Pero mi vida siempre ha estado llena de significados que quizá algún día entenderán. Los nietos se miraron entre ellos, como si no le dieran importancia a esas palabras. Para ellos, todo aquello parecía un discurso vacío, una excusa para justificar lo que consideraban falta de ambición. Pero María sabía que el tiempo traería respuestas y, pacientemente, aguardaría ese momento. Mientras veía a los nietos retirarse de la mesa, listos para irse después del rápido almuerzo, María se preguntaba cuántas veces más soportaría esas visitas que traían más tristeza que alegría. En el fondo, sentía que algo necesitaba cambiar, y comenzaba a planear una lección que ellos jamás olvidarían. La abuela que ellos juzgaban como anticuada tenía más que enseñar de lo que podían imaginar. Y el momento adecuado para revelar eso estaba cada vez más cerca. Después de aquel domingo, María volvió a quedarse sola. La casa, antes llena de voces y risas, ahora era solo silencio y recuerdos. Cada rincón que miraba le recordaba la ausencia de sus nietos, esas mismas personas a quienes vio crecer, a quienes acunó cuando eran bebés, y a quienes enseñó sus primeros pasos. Aun sabiendo que ahora ellos vivían ocupados en sus vidas de lujo y éxito, no podía evitar sentir un vacío. Cada visita breve e impersonal que recibía parecía añadir una capa de tristeza y lejanía en su corazón. Pero María era fuerte, más de lo que sus nietos podrían imaginar. La soledad, aunque amarga, le era familiar.
Durante muchos años, había enfrentado dificultades sin quejarse, desde la viudez temprana hasta los sacrificios que hizo para criar a sus hijos. Y aún ahora, abandonada por el afecto de sus nietos, encontraba maneras de seguir adelante. Con su calma y paciencia, dedicaba sus días a las labores de la casa, cuidaba el jardín y mantenía su pequeña huerta, donde cultivaba chiles y hierbas que, de vez en cuando, regalaba a los vecinos. Los vecinos, por cierto, eran su única compañía. Siempre tenían una palabra de consuelo, una historia para contar o una mano amiga para ofrecer. Para muchos de ellos, doña María era como una madre. Las mujeres del barrio la veían como un ejemplo de perseverancia y bondad, alguien que, a pesar de las adversidades, nunca se dejaba vencer. Y aunque su casa fuera modesta, María era respetada por todos, no por sus bienes, sino por su generosidad y sabiduría. En los días más solitarios, María se permitía reflexionar sobre el camino que su vida había tomado y sobre la distancia emocional que la separaba de sus nietos. Se preguntaba en qué habría fallado, qué habría hecho para que ellos la vieran de una manera tan insensible. Pero, a pesar de las dudas y las angustias, siempre llegaba a la misma conclusión: el amor que sentía por ellos era puro y verdadero, y nada podría cambiar eso. María sabía que había cosas en la vida que el dinero no compraba y que solo se aprendían con el tiempo y con el corazón abierto. Aún así, había algo más en María, algo que guardaba en secreto, un misterio que nadie, ni siquiera sus hijos o nietos, conocía. Era un recuerdo de tiempos pasados, una parte de su vida que, en su simplicidad y humildad, nunca había sentido la necesidad de compartir. Ese secreto, cuidadosamente guardado en un cajón antiguo de su habitación, era algo que jamás usó para impresionar o ganar respeto. Era un pedazo de su historia, construido con paciencia y, sobre todo, sabiduría. Cierto día, en una tarde lluviosa, mientras organizaba sus cosas, María se topó con un viejo cuaderno de notas, escondido entre las ropas que ya no usaba. Al abrir la primera página, el pasado volvió a su mente. El cuaderno, ya amarillento por el tiempo, contenía registros que había hecho a lo largo de los años, una especie de diario financiero, donde anotaba pequeños ahorros, inversiones discretas y sueños que nunca reveló a nadie. Aquellas páginas guardaban secretos que nadie imaginaba. Durante años, María había invertido de manera prudente y, con el tiempo, había logrado acumular una cantidad considerable. Al pasar cada página, recordó cuánto había sido cautelosa, paciente, tomando decisiones financieras en silencio, lejos de las miradas y los juicios de los demás. No era una fortuna para ostentar, pero sí lo suficiente para cambiar el curso de su vida y, quizá, el de su familia. Sentada en su sillón, con el cuaderno en las manos, María comprendió que ese secreto podría ser la clave para algo mucho más grande. Siempre había creído que el verdadero valor de una persona residía en sus acciones y no en su cuenta bancaria. Y aunque sus nietos no tuvieran esa misma comprensión, tal vez fuera posible enseñarles de otra manera. Comenzaba a formular un plan, una idea que, al mismo tiempo que traía esperanza, también la desafiaba. Sabía que la fortuna que poseía era mayor de lo que la mayoría de las personas del barrio podía soñar, pero sus nietos, criados en un ambiente de lujo, probablemente quedarían sorprendidos al saber que la abuela, aquella mujer sencilla y sin ambición, era dueña de una cantidad tan significativa. Pensaba en cuánto la subestimaban, en cómo la juzgaban por su apariencia y su estilo de vida, sin imaginar jamás que la verdadera riqueza no era algo que se exhibía, sino algo que se guardaba en el corazón y en las decisiones tomadas con sabiduría. En ese momento, María decidió que era hora de actuar. No revelaría su secreto de inmediato, lo haría con calma, en un momento estratégico. Pero ahora, más que nunca, sentía que necesitaba enseñar a sus nietos una lección que jamás olvidarían. Y así, sentada en su sillón, mientras el sonido de la lluvia resonaba en la casa, María, con serenidad, comenzó a planear cada detalle. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Al fin y al cabo, siempre había sido una mujer de paciencia y resiliencia, y ahora usaría esas cualidades para darles una lección de vida a aquellos que tanto amaba. Las semanas pasaron, y María continuó con su rutina silenciosa y reservada, pero con un propósito renovado.
Sabía que, por más que amara a sus nietos y soportara en silencio la indiferencia con que la trataban, debía hacer algo para enseñarles el valor de la vida, de la paciencia y de la verdadera sabiduría. Ese pensamiento la acompañaba como un consuelo, una especie de motivación para enfrentar la soledad que sentía todos los días. En una tarde de invierno, mientras organizaba algunos objetos antiguos guardados en su cuarto, María encontró un cuaderno antiguo, ya desgastado por el tiempo, con páginas amarillentas y la cubierta de cuero descolorida. Al sostener el cuaderno, un sentimiento de nostalgia y orgullo la envolvió. Ese pequeño libro era uno de sus mayores tesoros, aunque nadie supiera de su existencia. Era el registro de décadas de disciplina y sacrificio, una prueba silenciosa de la vida financiera cautelosa que había llevado desde joven. María hojeó el cuaderno, página por página, leyendo las anotaciones hechas con su propia caligrafía firme, a pesar de las letras ligeramente temblorosas por el paso de los años. Cada línea contaba una parte de su trayectoria, desde los primeros años de ahorro, cuando era solo una joven madre, viuda, intentando mantener a sus hijos en una época de dificultades, hasta los ahorros más recientes, cuando ya había logrado acumular una cantidad considerable. Recordaba los días en que cada centavo ahorrado parecía una victoria y los años en que tuvo que resistir la tentación de gastar en cosas que consideraba superfluas. Aquellas anotaciones guardaban detalles de inversiones modestas, pero realizadas con sabiduría y paciencia. María tenía un ojo agudo para percibir oportunidades, a pesar de estar tan alejada de ese mundo que, para muchos, parecía complejo e incluso inalcanzable. Leía con atención, reviviendo cada decisión y cada elección cuidadosa. Recordaba cómo algunas amigas e incluso familiares pensaban que era exagerada por preocuparse tanto por el futuro, pero María nunca les hizo caso. Sabía que estaba construyendo algo importante, aunque nadie lo entendiera. Cada palabra en ese cuaderno era un testimonio de su determinación y fuerza de voluntad. Aunque su vida parecía simple, e incluso algo modesta a los ojos de los demás, María sabía que tenía un patrimonio que nunca ostentaría, pero que guardaba como prueba de que era capaz de mucho más de lo que pensaban. El valor acumulado a lo largo de los años era, para ella, un secreto valioso, algo que mostraba que, detrás de aquella abuela humilde, había una mujer fuerte y astuta, una mujer que había sabido enfrentar las dificultades con sabiduría. Al terminar de hojear el cuaderno, María lo cerró despacio, pasando la mano sobre la tapa desgastada, como si acariciara a una vieja amiga. Pensó en sus nietos, en los comentarios que hacían sobre su falta de ambición y en cómo la juzgaban por su vida sencilla. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez era hora de usar ese secreto para darles a los nietos una lección que jamás olvidarían. Siempre los había amado incondicionalmente, pero ahora se daba cuenta de que ese amor también debía ser firme, como el de una madre que enseña el camino correcto a sus hijos, aunque la lección sea dura. Con el plan comenzando a tomar forma, María decidió que debía actuar con cautela. No revelaría su secreto de inmediato, eso sería demasiado fácil y, probablemente, no tendría el impacto deseado. Al contrario, sabía que necesitaba un enfoque inteligente, algo que los hiciera reflexionar sobre el verdadero valor de la vida y de las personas. Necesitaban entender que, más allá del dinero, lo que construimos a lo largo de la vida son los valores, los recuerdos y los lazos con quienes nos rodean. En los días siguientes, María comenzó a observar a sus nietos con más atención, evaluando cada actitud, cada palabra. Quería ver hasta dónde llegarían en su comportamiento distante y despectivo. Quería comprender qué valoraban realmente y si, en algún lugar de sus corazones, aún quedaba una chispa de respeto y cariño por ella. Una mañana, mientras organizaba algunas cosas, María tomó el cuaderno y lo guardó en un lugar seguro, donde nadie, excepto ella, podría encontrarlo. Sabía que, cuando llegara el momento, usaría ese tesoro para enseñarles a sus nietos una lección que cambiaría para siempre la forma en que la veían. La abuela simple y, a sus ojos, sin ambición, era, en realidad, una mujer rica en mucho más que bienes materiales. Pero antes de que ellos descubrieran esto, necesitaban aprender el verdadero significado del respeto y la gratitud. Con el corazón tranquilo y una determinación renovada, María continuó sus días en silencio, esperando el momento adecuado para iniciar su plan.
Sabía que esta jornada no sería fácil, pero estaba preparada. Al fin y al cabo, la paciencia era su aliada, y había aprendido a ser paciente a lo largo de toda una vida. La lección apenas estaba comenzando. Para empezar, María decidió poner a prueba la paciencia de sus nietos. Sabía que estaban acostumbrados a la rapidez y eficiencia de las soluciones modernas, donde cada problema se resuelve con un clic o una llamada telefónica. Así que decidió que probaría su capacidad de esperar y entender las cosas en un ritmo más humano, natural, como ella misma había hecho durante toda su vida. Primero, María decidió pedirles un favor a sus nietos, algo que parecía sencillo, pero que, para ellos, probablemente se volvería una molestia. Sabía que, con sus vidas ocupadas y agendas siempre llenas, esta petición podría incomodarlos, pero eso era parte de lo que quería enseñarles. Necesitaban entender que la vida no gira únicamente en torno a sus propias prioridades y que ayudar a alguien que siempre había estado a su lado no debería ser una carga. Así, una tarde, María decidió llamar a Raúl, el nieto del medio, que trabajaba en una gran empresa en la Ciudad de México y que rara vez la visitaba. Sin embargo, para evitar un contacto directo que pudiera parecer urgente, decidió enviarle un mensaje simple, fingiendo que necesitaba una pequeña ayuda económica. Le dijo que estaba teniendo algunas dificultades para pagar una cuenta y que estaría muy agradecida si él pudiera ayudarla. La respuesta de Raúl fue breve y fría. Abuelita, ya debería saber arreglársela sola. Hoy en día, las cosas no son como antes. Todos tienen que esforzarse, respondió él, aprender a valerse por sí misma es parte de la vida. María leyó el mensaje con el corazón apretado. No esperaba que él se ofreciera de inmediato, pero la dureza de la respuesta la hirió profundamente. Se sentía como una extraña para aquellos a quienes más había dedicado su amor y cuidados. Pero no se desanimó. Con el cuaderno en manos, sabía que la paciencia siempre había sido su mejor aliada y que, con el tiempo, las cosas comenzarían a revelarse. Guardó la respuesta de Raúl en silencio y continuó con su plan. Pasaría al siguiente paso, que implicaba algo más complejo, crearía una situación en la que sus nietos tuvieran que creer que ella poseía una pequeña herencia recién descubierta. En las semanas siguientes, María comenzó a sembrar la idea. En sus conversaciones con los vecinos, hacía pequeños comentarios sobre una pequeña suma que había recibido y que, quizás, pensaba en invertir en algún pequeño negocio local. Se aseguró de que estas historias llegaran a oídos de sus nietos, confiando en el boca a boca del vecindario para que las noticias se difundieran. Sabía que, con el repentino interés en inversiones, los nietos, siempre atentos al mundo de los negocios, verían allí una oportunidad para sacar provecho. Poco tiempo después, los nietos comenzaron a visitarla con más frecuencia. Lucas fue el primero en aparecer. Llegó diciendo que estaba preocupado y que le gustaría ayudar a la abuelita a tomar las decisiones correctas, pero María notó el brillo de interés en sus ojos. Dulce también hizo una visita sorpresa, elogiando a su abuela, preguntando sobre sus planes y sugiriendo que ella podría ayudarla a administrar cualquier negocio que quisiera abrir. María observaba cada movimiento, cada sonrisa falsa, cada palabra disfrazada de cariño, pero sabía que, en el fondo, el interés era otro. Finalmente, parecía notar la presencia de la abuela, pero no por el afecto o el respeto que tanto anhelaba, sino por el interés en la supuesta herencia. Ahora eran más atentos y solícitos, sugiriendo maneras de mejorar su vida financiera y ofreciendo consejos sobre cómo podría multiplicar aquella modesta suma. La situación no la sorprendía, pero María no dejaba traslucir ninguna desconfianza. Simplemente sonreía y agradecía las sugerencias, manteniendo la expresión de una abuela encantada por la repentina preocupación de sus nietos. Sin embargo, por dentro, seguía firme en su corazón, siguiendo cada paso del plan que había trazado. Con el tiempo, las visitas de los nietos se volvieron más frecuentes. La llamaban, preguntaban sobre su día, sobre lo que necesitaba, incluso sobre sus historias de juventud, que antes jamás despertaron interés alguno. María sabía que, para ellos, lo que realmente importaba era la posibilidad de administrar el dinero que creían que ella tenía. Cada palabra, cada pregunta, cada abrazo, todo tenía un tono calculado, un interés que ella veía claramente.
Al final de cada encuentro, María se sentía un poco más convencida de que estaba en el camino correcto. Guardaba en su corazón el amor que siempre había tenido por los nietos, pero ahora con una nueva certeza, necesitaban aprender lo que realmente significaba ser familia. Y para ello, sabía que el siguiente paso sería decisivo. La reciente convivencia con los nietos, marcada por la falsa preocupación y las visitas súbitas e interesadas, solo reforzó en María la necesidad de proseguir con su plan. Cada gesto y cada palabra de los nietos dejaban claro que el afecto de antaño parecía haber dado lugar a un interés frío y calculado. Sabía que debía continuar siendo paciente, pero ahora también estaba decidida a poner a prueba el verdadero carácter de cada uno de ellos. Así, una mañana, María decidió dar un paso audaz en su estrategia. Sabía que Raúl, el nieto del medio, era conocido por su habilidad financiera, su éxito en los negocios y, principalmente, su falta de paciencia con todo lo que consideraba fuera de su tiempo. Raúl siempre había sido pragmático y directo, con poco o ningún interés en los asuntos familiares. De todas las visitas recientes, las suyas eran las más breves y superficiales. Aún así, él era el nieto que María escogería para su próximo movimiento. María tomó el teléfono y, con una mezcla de ansiedad y determinación, llamó a Raúl. La llamada tardó en ser atendida, lo cual ya no le sorprendía. Raúl siempre estaba muy ocupado y rara vez tenía tiempo para conversaciones largas. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba distraída, como si atendiera el teléfono solo por cumplir con una obligación. «Abuelita». «¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien?», preguntó él, en un tono que sonaba más como un gesto mecánico de cordialidad que como una preocupación genuina. María suspiró profundamente y, tras una breve pausa, explicó la razón de su llamada. Con voz vacilante, le dijo que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba una pequeña ayuda económica. No dio muchos detalles, mencionando solo que era algo temporal y que, si él podía ayudarla, estaría eternamente agradecida. Al otro lado de la línea, Raúl permaneció en silencio unos instantes. María esperaba, ansiosa, alguna respuesta, pero lo que escuchó a continuación le apretó el corazón. «Abuelita, entiendo su situación, pero, honestamente, tiene que aprender a arreglársela sola», respondió él, con una frialdad que ella jamás hubiera esperado. «Hoy en día, todos necesitamos encontrar la manera de salir adelante, ¿sabe? Ya no es como antes, cuando la gente se apoyaba tanto en la familia. El mundo moderno exige independencia». María se quedó en silencio, tratando de digerir las palabras que acababa de escuchar. Había una dureza en ellas, una frialdad que iba más allá de la simple indiferencia. Era como si Raúl creyera que ella no merecía su ayuda, como si la abuela, que había dedicado tanto de su vida a criarlos, ahora fuera una carga indeseada, alguien que debía aprender a arreglárselas para no molestarle. Él, sin darse cuenta del impacto de sus palabras, continuó. «Y mire, sé que esto puede sonar duro, pero es la verdad. Aprender a ser independiente es importante. Piénselo como un ejercicio de autosuficiencia», concluyó, sin advertir lo insensible que sonaba. María agradeció en voz baja y colgó el teléfono, sintiendo una tristeza profunda invadir su corazón. A pesar de todo el amor que sentía por sus nietos, era innegable que algo se había roto en ese momento. Las palabras de Raúl resonaban en su mente, recordándole que, para él, la ayuda a su propia abuela era un inconveniente, algo innecesario, una obligación incómoda que prefería evitar. Sentada en su sillón, María pasó varios minutos en silencio, mirando al vacío, repasando en su mente cada sacrificio, cada noche en vela, cada esfuerzo que había hecho por esos chicos. Era doloroso ver cuánto habían cambiado, cuánto su mundo de lujo y egoísmo se alejaba del mundo sencillo, pero lleno de valores, en el que ella había vivido y en el que había intentado criarlos. Sin embargo, aquel momento de dolor también reforzó su determinación. María sabía que debía llevar adelante el plan, que ahora incluiría una lección aún más profunda. Necesitaba mostrarles que la vida era mucho más que bienes materiales, que el valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por lo que era capaz de dar, de compartir, de sentir. Y para ello, la revelación sobre su fortuna tendría que esperar un poco más.
En los días que siguieron, María se mantuvo firme. Guardó la amargura en el fondo de su corazón, sin dejar que sus sentimientos se reflejaran en sus acciones. Continuó cuidando su jardín, atendiendo a sus plantas y manteniendo su rutina tranquila, pero con el cuaderno de anotaciones siempre a la vista, como un recordatorio constante de que aún tenía una misión que cumplir. Días después, con la conversación sobre la posible inversión de María aún en el aire, Raúl, quien todavía recordaba la última conversación telefónica, la llamó, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Intentó mostrar empatía, preguntando sobre sus nuevos planes y, al final de la conversación, sugirió que, si necesitaba ayuda para administrar la herencia, él estaría a disposición. María escuchaba cada palabra con atención. Sabía que el cambio de comportamiento estaba motivado por intereses y no por afecto. Por más que los nietos intentaran disimularlo, la abuela los conocía a cada uno y era capaz de percibir la falsedad en sus actitudes. Aún así, mantuvo su compostura y respondió con amabilidad, agradeciendo la preocupación de ellos, pero sin revelar nada concreto sobre sus planes o sobre la supuesta herencia. En el fondo, María sabía que el juego apenas comenzaba. Con el corazón dividido entre el amor y la decepción, comprendía que, si quería cambiar verdaderamente la forma en que los nietos la veían, debía continuar con el plan. Sentía que el momento adecuado para revelar su secreto estaba por venir y que, hasta entonces, observaría cada uno de sus movimientos, esperando el instante en que pudiera enseñarles la lección más importante de sus vidas. No pasó mucho tiempo para que los nietos comenzaran a mostrar un entusiasmo inesperado. Lucas fue el primero en buscar a María, interesado en saber detalles de la supuesta inversión. Llegó a casa de su abuela una tarde soleada, con una sonrisa amplia y una simpatía que hacía tiempo no mostraba. «Abuelita, escuché que está pensando en invertir en un negocio». «¡Qué sorpresa!», comentó, intentando sonar casual. «¿Sabe? Tengo experiencia en el área. Podría ayudarla a organizar todo, si quiere». María solo sonrió y asintió, sin comprometerse. Sabía que la repentina preocupación de Lucas estaba motivada por el deseo de controlar lo que él pensaba que era una herencia inesperada. Pero al mismo tiempo, ella percibía el interés en sus ojos, la curiosidad y la avaricia que él trataba de disfrazar bajo un manto de cariño. Lucas, quien pocos meses antes la veía solo como la vieja sin ambición, ahora estaba allí, dispuesto a ofrecerle consejos y a demostrar un afecto repentino. Días después, fue el turno de Dulce de aparecer. Ella, quien rara vez visitaba a su abuela, llegó con regalos y elogios, comentando lo bien que se veía María y lo admirable que era su decisión de invertir en algo nuevo. María, aunque se conmovía con el cariño fingido, observaba con atención cada gesto de su nieta, cada palabra cuidadosamente elegida. Dulce hablaba de cómo su abuela podría transformar la tienda de telas en una marca de referencia, ofreciéndose a ayudarla a crear una presencia en las redes sociales y atraer a un público joven y moderno. «Abuelita, con su experiencia y mi visión de negocios, podríamos transformar esta tienda en algo mucho más grande», decía Dulce, sosteniendo la mano de María con una dulzura ensayada. Estaría tan feliz de ayudarla. María sabía que Dulce la veía solo como una oportunidad financiera. Sus ojos brillaban, pero no de cariño o afecto, había allí una ambición que su nieta ni siquiera se molestaba en ocultar. Dulce no quería solo la oportunidad de participar en la vida de su abuela, quería la oportunidad de influir en el rumbo de esa herencia, pensando que, de esa forma, podría obtener algún beneficio para sí misma. A medida que pasaban los días, María veía cómo crecía el interés de sus nietos. Todos querían estar cerca, ayudar, aconsejar, cada uno con sus propias ideas sobre cómo invertir mejor el dinero que creían que ella poseía. Las llamadas se volvieron diarias, las visitas más largas y los gestos de cariño, más frecuentes. Pero María, con su serenidad, veía cada uno de esos gestos como una tentativa calculada, una expresión de afecto superficial e interesado. Durante ese tiempo, María también comenzó a notar las pequeñas disputas que surgían entre los nietos. Lucas y Dulce empezaron a sugerir diferentes formas de inversión, cada uno tratando de demostrar que su idea era la mejor.
Raúl, quien hasta entonces se había mantenido más distante, empezó a aparecer con sugerencias sobre gestión eficiente y estrategias para optimizar los ingresos. Y en algunos momentos, incluso llegaban a discutir entre ellos, cada uno intentando probar que tenía el plan más ventajoso. Con el paso de las semanas, María comenzó a preparar el terreno para lo que sería el siguiente paso de su plan. Sabía que no podría mantener la farsa de la herencia por mucho más tiempo, los nietos estaban ansiosos por ver resultados y, probablemente, pronto la presionarían por algo más concreto. Era momento de empezar a guiarlos hacia un nuevo tipo de aprendizaje, algo que los hiciera reconsiderar el valor que le daban al dinero y el papel de la abuela en sus vidas. Una tarde, María convocó a sus nietos a un almuerzo en su casa, diciéndoles que quería hablar sobre algo importante. Sabía que la invitación despertaría su curiosidad y que vendrían rápidamente, con la esperanza de una posible decisión sobre la inversión. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Preparó los platos favoritos de cada uno, decoró la casa con sencillez, pero con cariño, creando un ambiente acogedor que evocaba recuerdos de la infancia. Cuando los nietos llegaron, María los recibió con la sonrisa afectuosa de siempre, pero con una determinación silenciosa en la mirada. Todos se sentaron a la mesa y ella observó el entusiasmo de cada uno alrededor, las miradas ansiosas, las manos inquietas sobre la mesa. Sabía que esperaban alguna noticia concreta sobre la herencia, pero, en ese momento, María tenía otros planes. Con una calma absoluta, María comenzó a hablar sobre el pasado, sobre los sacrificios que había hecho para criar a sus hijos y nietos. Contó cómo aprendió a ahorrar, a tomar decisiones financieras prudentes y mencionó brevemente el cuaderno que guardaba como un tesoro, sin revelar su verdadero contenido. Quería que comprendieran que, detrás de su vida modesta, había una historia de esfuerzo y superación, algo que no podía ser medido solo en términos financieros. Mientras hablaba, miraba a cada uno de sus nietos a los ojos, buscando en ellos una reacción genuina, una señal de empatía o comprensión. Les habló de los tiempos difíciles, de cómo cada decisión que tomaba estaba guiada por el amor a la familia y el deseo de mantenerlos unidos y seguros. Al ver sus rostros, percibía una mezcla de incomodidad y nerviosismo, sus nietos querían respuestas sobre el dinero, pero ella les ofrecía lecciones de vida. María concluyó su discurso agradeciendo la preocupación que mostraban y dejándoles una reflexión, que el verdadero valor de la familia y del esfuerzo no estaba en el dinero o en lo material, sino en el sacrificio, la unión y el respeto. Sabía que su mensaje no había sido comprendido completamente, pero intuía que el primer paso estaba dado. Mientras los nietos escuchaban, al principio con atención, María notó que, poco a poco, se desconectaban de sus palabras. El interés inicial se fue diluyendo, y el entusiasmo empezó a dar lugar a una impaciencia mal disimulada. Era evidente que no estaban allí para escuchar historias del pasado, sino para descubrir qué haría ella con la herencia. Sin embargo, María se mantuvo firme y concluyó la conversación sin mencionar ninguna decisión sobre el dinero. Al final del almuerzo, solo agradeció la presencia de todos y se despidió con un abrazo cálido, dejándolos con una mezcla de curiosidad y frustración. Los nietos salieron de casa de María esa tarde con más preguntas que respuestas, sin saber exactamente qué pensar. Para ellos, la herencia que creían que ella poseía parecía ser el centro de sus atenciones, pero, por primera vez, comenzaron a cuestionarse las verdaderas intenciones de su abuela. Y, sin que se dieran cuenta, María los conducía, paso a paso, hacia la lección que cambiaría para siempre sus vidas y la manera en que la veían. Después de aquel almuerzo lleno de expectativa y frustración, los nietos empezaron a mostrar un cambio en sus actitudes. María observaba cada gesto y palabra con atención, era evidente que intentaban, de alguna manera, ganarse su confianza. Ahora que creían que la abuela poseía una herencia significativa, trataban de mostrarse más presentes e interesados en su vida, pero, para María, el interés aún parecía superficial, movido por algo que iba mucho más allá del afecto familiar. Lucas comenzó a visitarla con más frecuencia. Siempre encontraba una excusa para pasar por la casa de su abuela, ofreciéndose a ayudar con pequeñas tareas que, antes, jamás le habían importado. En una ocasión, llegó a ofrecerse para pintar las paredes de la habitación de María y modernizar la decoración de la casa.
Abuelita, yo mismo puedo encargarme de eso. Quiero que viva en un lugar más cómodo, decía él, con un tono de simpatía que María sabía que era falso, pero que aceptó con una sonrisa discreta, manteniendo la paciencia. Dulce, por su parte, insistía en llevarla a pasear por la ciudad. Le sugería que visitaran tiendas, cafés e incluso algunas ferias de artesanía, donde María podría, supuestamente, inspirarse para la tienda de telas que Dulce pensaba que su abuela quería abrir. María seguía a Dulce en esos paseos, observando el comportamiento de su nieta, que se esforzaba por agradarle, pero mostraba una inquietud evidente, como si estuviera esperando que la abuela mencionara algún detalle concreto sobre la inversión. Raúl, quien anteriormente había sido el más distante, comenzó a llamar diariamente, preguntando sobre la salud de María y ofreciéndole ayuda económica si lo necesitaba. Su enfoque era el más cuidadoso, manteniendo una postura profesional y sugiriendo maneras de gestionar el negocio que creía que María deseaba abrir. Le enviaba sugerencias por mensaje, compartía artículos sobre inversiones y, más de una vez, insinuó que podría ayudarla con una planificación estratégica. María percibía cada intento de acercamiento con claridad, sabiendo que, en algún nivel, la idea de una posible inversión despertaba en ellos un sentimiento de avaricia. Pero al mismo tiempo, notaba que esa cercanía, aunque motivada por intereses egoístas, comenzaba a traer pequeños cambios en sus comportamientos. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, los nietos se vieran obligados a prestarle atención, a escuchar sus historias, a respetar su experiencia. En una de esas visitas, Lucas la encontró cuidando el jardín, con las manos llenas de tierra, mientras arreglaba las plantas y quitaba algunas malas hierbas. Sorprendido, comentó: Abuelita, ¿cómo puede mantener todo esto sola? ¿No cree que ya es hora de contratar a alguien para ayudarla? María sonrió, limpiándose las manos en el delantal, y respondió con sencillez: Hijo, cuidar de este jardín es una de mis mayores alegrías. Cada planta aquí tiene un significado especial, cada flor me recuerda a alguien que amo. Este es mi trabajo, mi refugio. Lucas se quedó en silencio, aparentemente conmovido por sus palabras, como si por primera vez lograra ver más allá de la apariencia humilde de su abuela. Miró a su alrededor y notó detalles que antes habían pasado desapercibidos: las macetas de cerámica pintadas por ella misma, las flores que crecían con vigor, el aroma fresco de las hierbas que se esparcía en el aire. Por un breve instante, parecía que algo en su interior se movía, un atisbo de empatía, tal vez, o una comprensión repentina de lo que realmente significaba aquel jardín para su abuela. De la misma forma, Dulce, que solía considerar las historias de su abuela como algo pasado de moda, ahora se encontraba en situaciones en las que tenía que escucharla, prestarle atención. Durante los paseos que hacían juntas, María comenzaba a compartir recuerdos de su juventud, contando sobre los tiempos difíciles, sobre los momentos de alegría y sacrificio. Dulce, aunque al principio parecía aburrida, poco a poco empezó a mostrar interés. La sonrisa de María, el brillo en sus ojos al recordar el pasado, traían una intensidad que Dulce nunca había notado. Un día, mientras escuchaban una canción tradicional mexicana en una plaza, María le contó a su nieta cómo había conocido a su difunto esposo, un hombre amable y trabajador, por quien sentía un amor profundo y duradero. Hablaba con una nostalgia que llenaba el aire a su alrededor, y Dulce, por primera vez, percibió la belleza y la fuerza de los recuerdos de su abuela. Al final de la historia, Dulce le tomó la mano a María y le dijo con un tono suave: Abuelita, nunca imaginé que usted hubiera pasado por todo eso. Sabe, creo que nunca me detuve a escuchar de verdad sus historias. María la miró con una sonrisa triste, pero llena de comprensión. Sabía que aquel acercamiento era solo un comienzo, pero sentía que, tal vez, algo dentro de Dulce estaba cambiando. Quizá fuera posible, en medio de ese interés egoísta, despertar algo genuino en su nieta, una nueva perspectiva que le permitiera ver más allá de las apariencias. Raúl, con su enfoque práctico e interesado, también empezó a mostrarse más accesible. En una de sus visitas, María lo invitó a ayudar a organizar algunas cajas antiguas, llenas de documentos y recuerdos de familia. Él aceptó, inicialmente pensando que quizá encontraría alguna pista sobre la supuesta herencia.
mientras revisaba los papeles, encontró cartas escritas por su abuelo, notas dejadas por los hijos e incluso dibujos antiguos de los nietos que María guardaba con cariño. Al ver esos objetos, Raúl vaciló. Algo en los documentos antiguos lo hizo detenerse y reflexionar sobre la vida que llevaba su abuela, sobre los sentimientos que ella nutría hacia la familia, incluso después de tantos años de indiferencia. Miró a María, quien lo observaba en silencio, y sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Era como si, en ese momento, se diera cuenta de que su abuela, tan humilde y aparentemente sencilla, era mucho más compleja y profunda de lo que él jamás había imaginado. Al final de ese día, María se dio cuenta de que sus nietos estaban, poco a poco, comenzando a abrirse a algo más allá de sus propios intereses. Sabía que el camino aún sería largo y que su transformación apenas estaba en sus inicios, pero veía que las semillas de un cambio genuino habían sido plantadas. Cada conversación, cada recuerdo compartido, cada pequeño gesto de acercamiento, todo contribuía a transformar la relación que los nietos tenían con ella y, tal vez, incluso la visión que tenían de sí mismos. Por dentro, María sentía una mezcla de satisfacción y esperanza. Sabía que aún había mucho que enseñar y que el momento de la revelación total estaba cada vez más cerca. Pero, antes de eso, quería que cada uno de ellos pasara por una verdadera prueba de humildad y compasión. Necesitaban demostrar que eran capaces de ver más allá del dinero, más allá del interés propio, y que podían, finalmente, comprender el verdadero valor de la vida. Y así, María, con su mirada paciente y su postura serena, esperaba. Sabía que, con el tiempo y las experiencias adecuadas, sus nietos tal vez pudieran convertirse en las personas que siempre soñó que fueran, personas capaces de amar, respetar y valorar no solo las cosas materiales, sino los lazos y las historias que componen una verdadera familia. La cercanía repentina y los gestos atentos de los nietos despertaban en María una mezcla de sentimientos. Se alegraba al ver que ellos estaban, poco a poco, descubriendo el valor de las historias y memorias que ella guardaba. Sin embargo, María también sabía que su interés aún no era completamente puro. Sentía que, en el fondo, la expectativa de la supuesta herencia los motivaba a permanecer cerca. Decidida a profundizar el aprendizaje de sus nietos y a guiarlos hacia una verdadera transformación, María ideó una última y crucial prueba. Sabía que, para despertar algo genuino en ellos, necesitaría de una prueba que revelara sus valores e intenciones. Una mañana, María llamó a cada uno de los nietos, invitándolos a un almuerzo en su casa. Dijo que finalmente había tomado una decisión sobre la herencia y que quería discutir los próximos pasos con todos juntos. La noticia se propagó rápidamente entre los tres, quienes, ansiosos, no dudaron en aceptar la invitación. Al llegar, encontraron la casa de María impecablemente organizada y la mesa preparada con esmero. Platos tradicionales mexicanos cubrían la mesa, cada uno elegido especialmente para agradar a sus nietos. María sabía que el ambiente familiar y acogedor que había creado podría traer una conexión con el pasado y, tal vez, despertar un poco más de cariño y respeto en sus corazones. Cuando todos estuvieron acomodados a la mesa, María inició la conversación, conduciéndola con paciencia y sabiduría. Observaba cada gesto, cada mirada intercambiada entre los nietos, que aguardaban en silencio pero con evidente ansiedad. Después de los primeros momentos de conversación, María finalmente llegó al punto que todos esperaban. Con un tono sereno y calculado, dijo: «Queridos míos, sé que se han preocupado por mí y que me han ofrecido ayuda y consejos en estos últimos tiempos. Y les agradezco mucho por eso. Ese cuidado de su parte ha traído mucha alegría a mi corazón». Los nietos se miraron entre sí, claramente intrigados. María hizo una breve pausa y, entonces, con una mirada firme, continuó: «He tomado una decisión sobre la herencia y el futuro de las inversiones. Pero, antes de compartir esa decisión, quisiera pedirles algo a cada uno de ustedes. Un pequeño desafío». Raúl, siempre pragmático y directo, se adelantó con una sonrisa confiada. «Claro, abuelita. Pida lo que quiera. Estamos aquí para eso». María lo miró con una leve sonrisa, pero no se dejó llevar por su prisa.
Mantuvo la calma y explicó lo que esperaba de cada uno de sus nietos. Lo que voy a pedirles no involucra dinero, ni grandes planes o estrategias. Solo quiero que cada uno de ustedes dedique algo de su tiempo a ayudar a otras personas, personas que realmente necesitan apoyo. Y quiero que lo hagan sin esperar nada a cambio. Los nietos guardaron silencio, sorprendidos por la petición. No era lo que esperaban oír. María explicó con cuidado. Cada uno de ustedes debe dedicar un mes a un proyecto de caridad, ayudando a los más necesitados. Puede ser en un refugio, en una escuela comunitaria, en un asilo. Pero quiero que lo hagan con el corazón abierto, sin divulgarlo, sin tomar fotos, sin contarle a nadie. Dulce frunció el ceño, claramente incómoda con la idea. Intentó argumentar, cuestionando la necesidad de la solicitud, pero María la interrumpió con suavidad. Dulce, sé que puede parecer extraño para ustedes, pero esta es una condición para que puedan conocer mi decisión sobre el futuro. Quiero que todos pasen por esta experiencia, que aprendan algo diferente y, quién sabe, vean el mundo con nuevos ojos. Lucas, visiblemente impaciente, preguntó, tratando de ocultar su irritación. Abuelita, ¿y si hacemos esto, por fin sabremos sobre la herencia? María sonrió serenamente y asintió. Sí, mis queridos. Cuando completen el desafío, les contaré todo lo que necesitan saber. Pero recuerden, este es un desafío de humildad. Quiero que lo hagan como un gesto sincero, no por obligación. Sin otra opción, los nietos aceptaron. Aunque dudosos y con expresiones que dejaban entrever su incomodidad, decidieron aceptar el desafío propuesto por su abuela. Cada uno eligió una institución o causa, disimulando la reticencia con asentimientos y promesas de que se dedicarían como ella había pedido. En las semanas que siguieron, los nietos comenzaron a experimentar realidades de las que siempre habían estado distantes. Raúl se involucró en un programa de alfabetización para adultos. Durante las primeras semanas, llegó a cuestionarse por qué debía gastar tiempo enseñando lectura y escritura a personas que, en su visión, ya estaban en una etapa tardía de la vida. Pero, con el pasar de los días, fue tocado por las historias de superación de aquellos que luchaban por aprender, a pesar de tantos desafíos en sus trayectorias. Dulce escogió ayudar en un hogar de ancianos. Al principio, se sentía incómoda por el ambiente humilde y por el fuerte olor a medicamentos y productos de limpieza. Pero, poco a poco, conoció a los residentes del hogar y se emocionó al escuchar las historias de vida de cada uno de ellos. Se sintió conmovida por el cariño que muchos de aquellos ancianos le demostraban, incluso sin conocerla bien. Algunos días fueron especialmente difíciles, pero, en otros, salía del hogar sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Lucas, el más práctico y metódico, decidió ofrecer apoyo administrativo a un centro comunitario. Consideraba el trabajo como una tarea simple de organización, hasta el día en que fue llamado para ayudar en una distribución de alimentos. Al ver a las familias que recibían las donaciones, muchas de ellas con niños pequeños y expresiones de profunda gratitud, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, comprendió la realidad de personas que, aunque tuvieran tan poco, mantenían una dignidad y un sentido de unión que él jamás había visto en su propio mundo. Mientras los nietos pasaban por esas experiencias, María los observaba de lejos, escuchando los relatos esporádicos que compartían y notando un cambio gradual en sus miradas y actitudes. Percibía que, a pesar de las dificultades iniciales, comenzaban a entender el valor de los gestos sencillos y del afecto genuino, algo que siempre intentó enseñarles, pero que, hasta ese momento, nunca habían comprendido realmente. Al término del mes de desafío, María convocó a sus nietos nuevamente en su casa. Llegaron diferentes, cada uno cargando las huellas de una jornada que los había desafiado de maneras que no esperaban. Estaban más calmados, más serenos, como si hubieran visto el mundo desde una nueva perspectiva. Cuando todos estuvieron reunidos, María los miró con cariño y les dijo: «Veo que han pasado por el desafío con coraje y el corazón abierto. Estoy orgullosa de ustedes. Antes de hablar sobre mi decisión, quiero que comprendan que lo que realmente importa no es el dinero, sino el impacto que dejamos en la vida de los demás.
Los nietos asintieron en silencio, absorbiendo las palabras de su abuela. Por primera vez, la escucharon con sinceridad y respeto, sintiendo el peso de las experiencias vividas y el significado de aquel aprendizaje. María, entonces, respiró hondo y, con un brillo sereno en sus ojos, comenzó a revelar aquello que tanto anhelaban saber. Lo que vendría a continuación cambiaría para siempre la forma en que ellos veían a su abuela, y, más aún, la manera en que se veían a sí mismos y lo que realmente importaba en la vida. Los nietos aguardaban con una ansiedad contenida, en silencio, sentados en la acogedora sala de María, mientras ella terminaba de servir el café. Cada uno de ellos llevaba en su semblante una expresión de expectativa mezclada con respeto, un respeto que ahora parecía verdadero, conquistado a través del desafío propuesto por su abuela. Al observarlos, María sentía que esa experiencia estaba comenzando a transformarlos de verdad. Sus expresiones eran más suaves, sus miradas más atentas y, tal vez, más sinceras. Con el café servido y todos reunidos a su alrededor, María comenzó a hablar. Su voz era tranquila pero firme, y las palabras salían con una solemnidad a la que los nietos no estaban acostumbrados. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber aceptado el desafío que les propuse. Sé que fue una petición poco común, tal vez hasta incómoda. Pero también sé que salieron de esta experiencia con algo que el dinero no puede comprar. Los nietos asintieron en silencio, aún atentos a cada palabra de su abuela, esperando la gran revelación sobre la herencia. María percibió la expectativa en sus miradas y, entonces, hizo una breve pausa. A continuación, sacó el viejo cuaderno que guardaba con tanto cuidado y lo colocó sobre la mesa frente a todos. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, la tapa de cuero ya algo desgastada, pero era evidente que aquel objeto tenía gran importancia para ella. Este cuaderno contiene registros de mi vida financiera, de los ahorros que hice a lo largo de los años, explicó, mirando a sus nietos con un brillo de orgullo y una serenidad inquebrantable. Desde muy joven, aprendí a ahorrar y a planificar, incluso cuando las cosas eran difíciles y el dinero escaso. María comenzó a hojear las páginas lentamente, mientras los nietos observaban en silencio. Señalaba las anotaciones detalladas, pequeñas cantidades que, con el paso de los años, fueron creciendo. Allí estaban descritos los ahorros que había hecho, las inversiones simples pero prudentes que había acumulado con paciencia y sabiduría. Nunca necesité lujos, nunca quise más de lo necesario. Pero quería asegurarme de un futuro seguro para mí y para ustedes. Por eso, siempre invertí con cuidado, aunque nadie lo supiera. Cada decisión fue tomada pensando en dejar algo significativo para todos ustedes. La revelación produjo un silencio de asombro entre los nietos, que observaban el cuaderno con una mezcla de sorpresa y respeto. Para ellos, la abuela siempre había sido una mujer humilde, carente de grandes ambiciones. Jamás habrían imaginado que aquella señora, que vivía de manera tan modesta, hubiera acumulado una fortuna a lo largo de los años. Pero allí estaba la prueba de que María era mucho más de lo que aparentaba, de que su vida no había sido tan simple como ellos pensaban. Todo lo que he acumulado a lo largo de estos años es suficiente para asegurar el futuro de ustedes, dijo María, manteniendo un tono sereno. Pero quiero que comprendan que esta fortuna solo será compartida con aquellos que realmente lo merezcan, con quienes entiendan el valor del respeto, la humildad y la generosidad. Los nietos se miraron entre sí, aún procesando lo que acababan de escuchar. La abuela, de hecho, estaba imponiendo una condición para la herencia, algo que no esperaban, pero que ahora tenía total sentido, dado el aprendizaje que ella les había obligado a experimentar. María los miró con cariño y, a continuación, expuso la condición que sabía que cambiaría para siempre la vida de todos ellos. Quiero que continúen con el trabajo que empezaron el último mes, dijo con voz firme. Quiero que dediquen un año de sus vidas a ayudar a los demás, sin intereses financieros, sin expectativas de ganancia personal. Quiero que trabajen con personas necesitadas, que convivan con ellas, que conozcan sus historias y aprendan de ellas. Deben salir de sus mundos de lujo y comodidad y experimentar lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Dulce, quien había permanecido en silencio, fue la primera en responder. Miró a su abuela, aún con cierta duda, pero había un brillo de comprensión en su mirada.
¿Un año, abuelita?, preguntó, vacilante. ¿Realmente quieres que dediquemos todo ese tiempo a ayudar a los demás? María asintió, mirando directamente a Dulce. Sentía que su nieta comenzaba a comprender la lección que quería enseñar. Sí, Dulce. 1 año es el tiempo necesario para que realmente entiendan lo que estoy pidiendo. 1 mes fue solo el comienzo, una introducción a lo que quiero que aprendan. Pero para que esta lección deje huella, se necesita más. Se requiere compromiso, vivirlo de verdad. Lucas y Raúl, aunque sorprendidos, también parecían reflexionar sobre la petición de su abuela. Comprendían, en ese momento, que María no solo estaba hablando de una herencia financiera, hablaba de algo mucho más grande, algo que involucraba valores y lecciones de vida. Lucas, tras un breve silencio, asintió. Abuelita, yo acepto tu petición. Sé que no siempre entendí lo que realmente importa, y sé que tengo mucho que aprender. Si esta es tu condición, estoy dispuesto a cumplirla. Raúl, siempre más pragmático y menos emotivo, parecía menos cómodo con la idea. Miraba el cuaderno y el rostro de su abuela, dudando en aceptar. Pero, al ver la firmeza en la mirada de María y la expresión sincera de sus hermanos, finalmente asintió, aunque sin la misma seguridad que los otros. Abuelita, no puedo negar que esto es algo difícil para mí. Pero, entiendo lo que quieres decir. Acepto la condición. María observó a cada uno de sus nietos, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que aquella jornada no sería fácil para ellos, pero confiaba en que, al final del año, estarían más cerca de comprender los valores que siempre deseó inculcarles. Las palabras de aquella madre tocaron profundamente a Lucas. Siempre había pensado que el valor de una persona estaba en su éxito, en sus posesiones, pero allí, frente a esa madre, comprendió que el verdadero valor de un gesto no estaba en cuánto costaba, sino en cuánto significaba para quienes lo recibían. Mientras tanto, Dulce, involucrada en el hogar de ancianos, experimentaba sus propias transformaciones. Al principio, veía la experiencia como una obligación, no le gustaba el olor a medicamentos ni las rutinas del lugar, pero, poco a poco, se fue acercando a los residentes. Escuchaba historias de vidas largas, llenas de altibajos, que la hacían reflexionar sobre el tiempo y la importancia de los vínculos que construimos a lo largo de la vida. En especial, desarrolló un vínculo con una señora llamada Esperanza, quien le contaba sobre el México antiguo, las tradiciones y el valor de las pequeñas cosas. La convivencia con Esperanza llevó a Dulce a cuestionarse sobre su propia relación con su abuela y sobre el cariño que, durante tanto tiempo, había dejado de demostrarle. En un momento de complicidad, Esperanza tomó la mano de Dulce y, sonriendo, le dijo: «Tienes un alma buena, hija mía, pero necesitas aprender a usarla. Nunca olvides que las cosas más importantes no son aquellas que se pueden comprar. Son las que se pueden sentir». Esas palabras resonaron en Dulce, quien, en silencio, reflexionó sobre lo que realmente era importante. Comenzaba a entender lo que María intentaba enseñarle y se sentía avergonzada por no haber visto a su abuela con el respeto y el cariño que ella merecía. Por su parte, Raúl enfrentaba la tarea de alfabetizar a adultos en una escuela comunitaria. De todos los nietos, él era el más escéptico sobre el valor del trabajo voluntario, pero, con el paso de las semanas, se vio sorprendido por la dedicación y el esfuerzo de los alumnos. Muchos eran personas humildes, que enfrentaban dificultades para aprender a leer y escribir. Uno de los alumnos, un señor llamado Javier, ya con cabello canoso y manos callosas, confesó que aprender a leer y escribir era un sueño que había guardado durante décadas. «Don Raúl, siempre pensé que era demasiado tarde para mí. Pero ahora sé que nunca es tarde para aprender algo nuevo», dijo Javier, con una mezcla de timidez y orgullo. Raúl comprendió cuánto significaba ese aprendizaje para Javier y otros alumnos y empezó a cuestionarse los valores que siempre lo habían guiado. En su vida, había dado tanta importancia al éxito y al ascenso profesional que nunca se detuvo a pensar en la importancia de los sueños simples, en los pequeños logros que, para algunas personas, eran el pináculo de la realización personal. Con el pasar de los meses, la transformación de cada uno de los nietos se hizo más evidente.
Lucas desarrolló una postura más empática y comenzó a escuchar a las personas a su alrededor con mayor paciencia y humildad. Dulce, antes tan superficial y preocupada por las apariencias, aprendió a valorar los vínculos humanos, dedicándose al cuidado de los ancianos con verdadera compasión. Y Raúl, siempre tan práctico y objetivo, encontró un nuevo sentido en el acto de enseñar y en el valor de las conquistas humildes. A lo largo de los meses, María observó a sus nietos continuar con sus rutinas de ayuda comunitaria, pero sabía que, para que la lección realmente calara en lo más profundo de ellos, necesitaba lanzarles un último desafío. Los invitó nuevamente a su casa, esta vez sin mención de herencia o dinero, solo para un encuentro tranquilo en familia. Los nietos, ahora distintos a como eran hace un año, llegaron sin las expectativas de antes. Lucas, Dulce y Raúl traían rostros serenos, una ligereza que su abuela notó de inmediato. Esta vez, los saludos fueron más cálidos, las sonrisas más sinceras. María los recibió con un abrazo y los condujo a la sala, donde había preparado una mesa de té con pasteles y bocadillos que recordaban a sus tiempos de infancia. Era un ambiente familiar, lleno de cariño y sencillez. Después de algún tiempo conversando sobre las historias y lecciones del último año, María decidió exponer la segunda parte de su plan. Quería que el cambio de los nietos fuera duradero y que la empatía que habían aprendido no desapareciera una vez que volvieran a sus rutinas. Con una mirada cariñosa, pero firme, comenzó. Queridos míos, sé que este año ha sido transformador para todos ustedes. Pero me gustaría pedirles algo más, un último desafío, antes de compartir definitivamente todo lo que he preparado para ustedes. Los nietos se miraron entre sí, curiosos y, esta vez, mucho más dispuestos a aceptar el pedido de María sin la resistencia inicial. Lucas fue el primero en hablar. Abuelita, sea lo que sea, estamos aquí para lo que necesite. María, con una sonrisa serena, continuó. Quiero que cada uno de ustedes elija un proyecto comunitario y lo lidere durante un año, no como voluntarios, sino como líderes. Quiero que piensen en las necesidades de las personas con las que ya han trabajado, que encuentren una forma de ayudarlas y desarrollen algo que beneficie a esas comunidades de manera duradera. Dulce guardó silencio por unos segundos, asimilando la petición. Sabía lo que su abuela quería decir, aquello no sería solo otra acción voluntaria, sino un compromiso real con esas personas, un desafío que exigiría planificación, dedicación y un cuidado profundo. Esto no es solo una prueba, abuelita. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Dijo Dulce, comprendiendo el peso del pedido. Sí, Dulce, respondió María, mirándola a los ojos. Pero también es una oportunidad de dar un propósito a sus vidas. Quiero que cada uno de ustedes construya algo que dure, algo que, dentro de algunos años, puedan ver y decir, yo hice esto. Quiero que dejen una huella que vaya más allá de lo que el dinero puede comprar. Raúl, siempre el más pragmático, reflexionó sobre la solicitud. Durante el último año, había desarrollado un cariño genuino por los alumnos que ayudaba en la escuela comunitaria y se daba cuenta de que aún había mucho que podría hacer por ellos. Aún así, la idea de liderar un proyecto, con toda la responsabilidad que eso implicaba, le daba algo de temor. Abuelita, esto va a requerir tiempo, planificación, y no será fácil. Pero entiendo lo que quiere enseñarnos, y, lo acepto, dijo Raúl, asintiendo, asumiendo el desafío. Lucas, que ya estaba involucrado en distribuciones de alimentos y conocía bien la realidad de las familias a las que ayudaba, vio en esa propuesta la oportunidad de ir más allá del simple voluntariado. También aceptó el desafío con una determinación genuina, dispuesto a hacer la diferencia. María, satisfecha con las respuestas de sus nietos, los abrazó con ternura. Sabía que, al final de ese segundo desafío, estarían transformados de forma permanente, llevando adelante los valores que tanto apreciaba y que ahora parecían formar parte de ellos. Confío en ustedes, hijos míos, dijo María, emocionada. Sé que harán lo mejor y que, al final, tendrán algo de lo que sentirse orgullosos. En los meses que siguieron, cada uno de los nietos se lanzó a su proyecto con dedicación.
Lucas fundó una cooperativa de alimentos con agricultores locales, organizando un sistema que permitiera a las familias no solo recibir donaciones, sino también contribuir a la producción y venta de productos. Dulce, con su sensibilidad despierta, inició un proyecto cultural en el hogar de ancianos, trayendo arte, música y actividades que valoraban las memorias y habilidades de los residentes, restaurando su autoestima. Raúl, quien tantas veces dudó del valor de enseñar, fundó un programa de alfabetización que se expandió a otras comunidades, ayudando a jóvenes y adultos a transformar sus vidas a través de la lectura y la escritura. Cada uno de ellos encontró un propósito, y, poco a poco, el desafío dejó de ser una carga y se convirtió en una pasión. El cambio que María tanto ansiaba comenzó a concretarse en esos proyectos que ahora impactaban directamente la vida de cientos de personas. Al final de ese segundo año, María, ya con avanzada edad, pero con el corazón lleno de alegría y orgullo, reunió a sus nietos una última vez en su casa. Cuando llegaron, los recibió con la misma sonrisa afectuosa, pero con una mirada de profunda gratitud. Eran ahora adultos transformados, seres humanos que habían aprendido a ver el mundo con generosidad y empatía, impulsados por un propósito que iba mucho más allá de los bienes materiales. María entonces hizo su última declaración. Ahora, queridos míos, puedo partir en paz, sabiendo que llevan consigo todo lo que siempre deseé. Mi herencia está en sus corazones, y sé que continuarán este legado de amor y compasión. Los tres se sentaron a la mesa con María, y cada uno compartió sus experiencias. Relataron las historias de las personas que ayudaron, los desafíos que enfrentaron y, lo más importante, los aprendizajes que cada momento les había dejado. Entre lágrimas de emoción y risas compartidas, María escuchaba atentamente, con el corazón rebosante de orgullo. Sabía que había logrado lo que tanto deseaba, sus nietos estaban transformados, habían descubierto el verdadero valor de la vida y el profundo significado de la generosidad. Al final del encuentro, María tomó la mano de cada uno y, con la voz quebrada por la emoción, les hizo su último pedido. Queridos míos, ahora que cada uno de ustedes ha comprendido lo que realmente importa, solo les pido que lleven adelante todo lo que han aprendido. La verdadera herencia no está en el dinero, sino en el impacto que dejamos en las vidas a nuestro alrededor. Sigan honrando esta herencia, día a día, y sepan que estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. Con lágrimas en los ojos, los nietos abrazaron a María, conscientes de que ese momento marcaría sus vidas para siempre. Aquella tarde se despidieron de su abuela con la certeza de que llevarían su legado consigo para siempre, que el recuerdo de María y sus lecciones estarían con ellos en cada paso, en cada decisión, en cada acción hacia los demás. Por su parte, María se sentía en paz. Sabía que su misión estaba cumplida, que los valores que tanto apreciaba vivirían a través de sus nietos. Sus últimos años fueron vividos con la certeza de que el amor y la compasión no solo habían transformado a sus nietos, sino que también iluminarían la vida de muchos, durante muchas generaciones. Y así, María partió serenamente, dejando un legado que ninguna fortuna podría superar. Si te emocionó la historia de la abuela María y el legado de amor que dejó, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Comparte este video con alguien especial y cuéntanos en los comentarios, ¿qué lección te tocó más en la historia de María? Unámonos para esparcir estos valores que realmente importan.